Hola. La Iglesia Palabra de Vida de la Cuenca te da la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Somos una gran familia. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos escucha. Es una bendición el poder analizar con ustedes una vez más la palabra del Señor. Y quiero que analicemos este tema de este día. Estamos leyendo la carta a los Hebreos. Y estamos con el tema un nuevo y mejor pacto. ¿Cómo dije? Perfecto, un nuevo y mejor pacto. Quiero arrancar este tema o quiero iniciar este tema introduciéndoles, hablando sobre el amor de Dios. El amor de Dios en cada uno de estos pactos, en sus tiempos históricos, cómo fue de extraordinaria la manifestación del amor de Dios en ambos pactos. Y me siento absolutamente limitado para hacerlo, pues el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Pero confío en la gracia del Espíritu Santo para llegar a vislumbrar lo insondable del amor de Dios. La esencia misma de Dios es amor. Dios es mucho más grande y sublime de lo que podemos imaginar. Y también lo es su amor. Muchas veces nuestro amor humano es mezquino, limitado, es egoísta. Pero el amor de Dios es inmenso. No tiene límites. Es extraordinario. Su idea maravillosa de pactar con los seres humanos en ambos periodos históricos es extraordinario, y en cada una de esas partes siempre el amor de Dios estuvo presente para dar lo mejor de lo mejor. El apóstol Pablo, inspirado en este asunto del amor de Dios, dijo una palabra muy extraordinaria cuando dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Escuche esto: el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Que habite Cristo siempre por la fe en nuestros corazones, a fin de que estemos arraigados y estemos cimentados en amor. Escuche esto: y seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Y termina diciendo que excede todo conocimiento, y agrega: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! Pero algo extraordinario. Pablo termina diciendo esto: que seáis capaces de, escuche esto, conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Parece una paradoja, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos conocer un amor que excede todo conocimiento? A mi juicio, sí es posible. Pero creo que no lo vamos a poder conocer únicamente con nuestro intelecto, sino por medio de la revelación de las Escrituras y del Espíritu Santo. Es una revelación que analizamos con la mente y la recibimos con el Espíritu. Así que podemos hacer una introspección y podemos darnos cuenta que en la Escritura hay dos pactos, en el Sinaí y en la cruz, y en ambos lados está hablando fuertemente el amor de Dios por nosotros los humanos. Y de la misma manera que la respuesta a Dios es de forma personal, el amor de Dios también lo es. También es personal. Si bien Él ama a todo por igual, lo hace con cada uno en lo particular. Si leemos, por ejemplo, Jeremías 31:3, vamos a encontrar esta expresión: Jehová se manifestó hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado.
y por eso te prolongué tu misericordia. Qué palabra más maravillosa. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. No está hablando, les he amado. Te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, te he amado. Es una expresión personal. El mismo texto bíblico nos revela que el amor de Dios por cada uno de nosotros es eterno. No se acaba, no se completa nunca. Su amor es eterno, como Él es eterno. Y es por su gracia y su gran amor que nos atrae hacia Él mismo y nos prolonga su misericordia. Y durante toda la eternidad seguiremos experimentando y disfrutando del amor de Dios. Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Escuche esta palabra. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Ahí nos dice, según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, sus pactos tienen fines de bendición para llevarnos a este propósito, elevándolo en su tiempo perfecto a un nivel superior, por su amor. Qué tremendo. Y por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos ama desde la eternidad que ha pasado y hasta la eternidad futura que pueda haber. Nos escogió, nos amó y nos guardó desde antes de que el mundo existiera. En Cantares capítulo 8, versículo 6, hay una afirmación muy simple y poderosa. Y dice, porque fuerte como la muerte es el amor. La muerte es irresistible. Nadie puede detenerla. Una vez que llega, una vez que nos encuentra, nadie la detiene. Sin embargo, cuando Jesús murió y resucitó, venciendo a la muerte, nos comprobó que el amor es más fuerte que la fuerza negativa más poderosa del universo fue vencida por la fuerza positiva más irresistible del universo, que es el amor de Dios. ¡Wow! No hay nada ni nadie que pueda resistir el amor de Dios. Cuando se hace realidad en la vida de cada uno de nosotros, no hay nada que pueda resistir. Pablo, refiriéndose a esto, él escribe a los hermanos de Roma que están viviendo situaciones críticas de persecución y muchos están metidos dentro de las catacumbas. Les dice esta palabra: estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! Recuerda entonces que el amor de Dios por ti es individual, es personal, es eterno. Existe desde antes de la fundación del mundo y es irresistible. Y entonces recuerda lo que le costó. Dio su propio hijo. Dio a su propio hijo. Recuerda San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su propio hijo. Así que detengámonos entonces y démosle gracias a Dios por tan grande regalo, tan grande presente. En el antiguo pacto se instruyó que sin derramamiento de sangre no podía haber expiación de pecado. La víctima debía morir derramando su sangre en lugar de la sangre de los pecadores. Es decir, el cordero moría en lugar de la persona y derramaba su sangre por la persona. Pero con Jesús se cumplió hasta la perfección. Y este requisito de redención fue perfecto. Él derramó, escuche esto, derramó literalmente su vida por cada uno de nosotros. Escuche esto, por el gran amor con que nos amó. Y Él comenzó este proceso en el huerto del Getsemaní, cuando su sudor eran gotas de sangre, mientras luchaba agónicamente por entregarse totalmente a Dios para lograr este fin y llevarlo con éxito al final. Y luego llega a la casa del sumo sacerdote golpeado con puños, azotado, y su sangre seguía siendo derramada por nosotros, por ti y por mí. Y luego fue azotado por el látigo romano.
que consistía en muchas tiras de cuero, y cada una de esas tiras llevaba un pedazo de hueso de metal que al caer sobre la espalda del azotado, aquel que era latigado, arrancaba su piel, arrancaba su carne, y su sangre seguía nuevamente siendo derramada. Después dice la Escritura que le arrancaron la barba, le pusieron una corona de espinas, lo llevaron a la cruz, donde lo crucificaron y donde le abrieron una herida en su costado con una lanza. Su sangre y su vida se derramaron paulatinamente hasta la última gota, todo por ti y por mí, todo por nosotros, todos nosotros. Así que el Calvario, el Monte Calvario, fue el santuario del nuevo pacto. Ese fue el costo que pagó a causa del gran amor con que nos amó. Literalmente le costó todo lo que tenía. No solamente renunció a su trono, no solamente renunció a su gloria, a su majestad como Dios, no solo entregó sus pertenencias personales como hombre, sino que entregó su propia vida. Se entregó a sí mismo, escucha esto, derramó su preciosa sangre para cumplir con el pago de la redención. Esa fue la medida de su amor para nuestra justificación. Ser justificado significa ser reconocido justo, o sea que no eres culpable. Ser tratado como justo fue nuestro gran beneficio. El amor es la expresión de la bondad de Dios hacia nosotros, hacia los pecadores. Podemos analizar su carácter de gracia, su carácter de misericordia. Es una demostración de la generosidad de Dios que no solo es merecida, sino que es contraria a los merecimientos. Porque los que son objeto del amor de Dios, que son seres racionales, que han quebrantado la ley de Dios o hemos quebrantado la ley de Dios y que merecemos solamente la condenación y la exclusión definitiva de su presencia. El amor de Dios es libre, espontáneo, es inmotivado, es incausado. Dios ama a los hombres porque ha elegido amarlos. Simplemente nos ama porque ha elegido amarnos. El amor de Dios para con los pecadores alcanza su objetivo cuando nos lleva a conocerlo y a gozarnos en Él, en una relación basada en su amor. Y ese amor es hacer un amor recíproco. Está cimentado en la obediencia y está cimentado en la adoración sincera y agradecida. En definitiva, el amor requiere una sola respuesta de nuestra parte, que es agradecimiento y amor eterno. ¿Cuándo se debe terminar tu amor por Dios? Nunca. Nada arder como una llamarada de petate, decimos aquí en México. Nada simplemente una euforia. Es sentirnos agradecidos por lo que ha hecho y responderle con un amor eterno. ¿Cuándo se va a eximir? Nunca. Vamos a morir y trascendemos a la eternidad y seguiremos amándolo. Pero qué tan fácil luego el poder extinguir ese amor que fue espontáneo, fue llamarada simplemente. Esa debe ser la respuesta correcta: agradecimiento y amor eterno. Conversando hace unos años, platicando con amigos de la infancia, compañeros de la fe, de la juventud, estuvimos platicando algo muy importante. Por años, tradicionalmente, se nos dijo que debíamos aceptar a Cristo para no ir al infierno, acercarse a Dios por temor a la perdición. Nada más alejado de la verdad. Yo creo que no hay un motivo más fundamental que tomar en cuenta para acercarnos a Dios, que es analizar su extraordinario amor. ¡Qué gran amor! Nadie podía hacer lo que Él ha hecho por nosotros, solamente para salvarnos y llevarnos a un nivel superior, trascendiendo a la eternidad. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Quiero enfocar el tema y quiero decir lo siguiente: nos transformamos en seres con una nueva naturaleza que debe de incluir también una nueva meta por Jesucristo, que Él es el mediador de este nuevo pacto. Nuevamente, nosotros nos transformamos en seres con una nueva naturaleza
que incluye una nueva meta a través de Jesucristo, quien Él mismo es el mediador de un nuevo pacto. Vamos a la lectura de hoy, y la lectura que hoy vamos a tener es de la Epístola a los Hebreos, capítulo 8, versículo 1 al versículo 13. Escucha, esto es muy importante, quiero que analices este pasaje de la Escritura. Pon atención. Capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: «Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte». Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: «He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: «Conoce al Señor», porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Extraordinario pasaje de la Escritura. Estamos reflexionando en el tema. Quiero que entremos al tema de hoy, y lo vamos a hacer bajo 3 aserciones espirituales muy importantes, y vamos con la primera, y es: Dios siempre dará lo mejor. Como dije, perfecto, Dios siempre dará lo mejor. En la expresión, el punto principal de lo que venimos diciendo, el autor de Hebreos habla del punto principal del capítulo anterior, y tenemos un sumo sacerdote. Habla de Jesucristo, quien ministra por nosotros desde una posición de autoridad en el cielo, donde se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Jesús se sentó en el cielo, en contraste con el servicio continuo del sacerdocio entre los judíos, bajo el sacerdocio, bajo la ley de Moisés. El tabernáculo y el templo del antiguo pacto tenían hermosos muebles, pero no había lugar para que los sacerdotes se sentaran. ¿No observaron eso? Escucha, esto muy interesante. No se sentaban porque su trabajo nunca terminaba. Y en el caso de Cristo, el trabajo de Jesús está terminado. Por tanto, ahora Él está sentado en el cielo, a la diestra. Él es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. Jesús no sirve como sacerdote en un tabernáculo o templo terrenal, sirve en el verdadero tabernáculo, da un servicio en el verdadero tabernáculo que levantó el Señor, levantó Dios, el verdadero tabernáculo, aquel que fue hecho por Dios. El tabernáculo de Moisés era una copia de este verdadero, y era hecho por el hombre, por Moisés, la gente que estaban allí con él. Lo podemos leer en Éxodo capítulo 25, versículo 8 y versículo 9. Algunos han supuesto que el verdadero tabernáculo es la iglesia o el cuerpo terrenal de Jesús, pero es mejor entenderlo como la realidad celestial que el tabernáculo terrenal imitó.
El sacerdocio de Jesús tuvo un solo sacrificio. Y fue el mejor sacrificio, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual era necesario que también éste tenga algo que pudiera ofrecer. Así dice la palabra, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, y el sacrificio por el pecado era esencial en el actuar del sacerdocio. Por eso Jesús presentó un sacerdocio superior y ofreció un sacrificio superior. Él entregó su propia vida para expiar el pecado, para expiar tu vida y expiar mi vida. También era necesario que el sacerdote, al entrar al santuario, tuviera algo que ofrecer. No podía entrar sin nada que sacrificar. A pesar de que Jesús nunca ofreció un sacrificio, según como lo ordenaba la ley de Moisés, sí ofreció un sacrificio. Y fue mucho mejor. El único, y fue mucho mejor. Y fue el sacrificio de sí mismo. El sacerdocio de Jesús tenía un templo, y era un templo mejor. Si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque actualmente están inhabilitados, ni hay templo. Sin embargo, hay que entender que estas ofrendas eran según la ley, cuales sirvieron a lo que era figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. El Señor le dijo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue revelado en el monte Sinaí. Jesús no estaba calificado para servir en el sacerdocio terrenal inferior. Escuche esto: no estaba calificado para servir en el sacerdocio terrenal inferior. Aún en el tiempo histórico de Jesús había sacerdotes, muchos de ellos, que estaban calificados para servir en el sacerdocio bajo la ley de Moisés, los cuales sirvieron, los cuales eran figura y sombra de las cosas celestiales. Había muchos sacerdotes que podían servir a lo que era figura y sombra en la tierra. Sin embargo, escuche esto muy interesante: Jesús es el único calificado para servir, escuche esto, para servir en el sacerdocio celestial. Es un sacerdocio superior. El servicio terrenal, a pesar de ser glorioso ante los ojos de los hombres, en realidad era algo que era una figura, una sombra del servicio celestial superior, donde hoy está Jesucristo. Bien dice Hebreos: figura y sombra de las cosas celestiales. Y lo podemos contactar en Éxodo capítulo 25, versículo 40. Nos dice que el tabernáculo de Moisés, construido en la tierra, fue hecho de acuerdo con un modelo que existía en el cielo. Este era el modelo que había sido mostrado a Moisés en el monte. Por lo tanto, hay un templo y un tabernáculo terrenal, y el ministerio de Jesús como nuestro sumo sacerdote toma lugar en el templo celestial, no en la figura, no en las sombras, no construido en la tierra. ¡Wow! Los judíos del primer siglo sentían un gran orgullo por el templo, por una buena razón: era una obra arquitectónica espectacular. Sin embargo, a pesar de lo glorioso que era el templo de Jerusalén, era de naturaleza humana, y por cierto, construido por su mayoría, por la mayor parte de la construcción fue hecha por un hombre corrupto e impío, porque fue dinero puesto por Herodes el Grande. Por tanto, no era nada comparado con la gloria del templo celestial que Jesús está sirviendo ahora. ¡Wow! Vamos a la sección 2 y vamos a hablar sobre las figuras de un pasado. Es como una continuidad, figuras de un pasado. En este pasaje, el escritor de Hebreo está conectando el sacerdocio único de Jesús con la superioridad del nuevo pacto. Y para hacer eso, los anteriores señalaron que el servicio de Jesús ocurre en un lugar superior. Así que el cielo, creado por Dios, es ese lugar que está hablando Hebreo, en lugar de un tabernáculo hecho por el hombre sobre la tierra. Y esto lo podemos analizar. Analiza lo que dice Hebreos 8, capítulo 1, versículo 2. Esto apunta a la idea de que los rituales y los objetos del Antiguo Testamento
tenían la intención de ser símbolos, escuchen, símbolos del plan final de Dios, en lugar de ser el plan final en sí mismo. Y aquí, en este pasaje de la Escritura que hoy estamos analizando, el escritor de Hebreo nuevamente alude a la descendencia de Jesús, quien viene de la tribu de Judá. Esta es una tribu de reyes, pero no de sacerdotes. Analicemos esto. Entonces, si Jesús estuviera sirviendo en la tierra bajo el antiguo pacto, no podría ser sacerdote en absoluto. Sin embargo, como el escritor de Hebreo ya mencionado, Dios había prometido en figuras espirituales que el Mesías sería rey y sería sacerdote. Podemos leer el Salmo 110, versículo 4, que hay una contrastación con Hebreos capítulo 7, versículo 11 y al versículo 19. Por tanto, iba a formar parte de un sacerdocio mayor que el de Aarón. Escuche, esto es muy importante. Cristo, nuestro sacerdote y rey, conforme al Salmo 110. Eso fue predicho mucho más antes que Jesús apareciera por el mismo rey David. Un hombre que tenía su corazón conforme al corazón de Dios. Ahora, este versículo también usa una descripción de tiempo presente en los sacerdotes judíos que traían ofrendas de acuerdo con la ley. En el versículo anterior parece constatar con el sacrificio único que Jesús hizo por el pecado de toda la humanidad. Aquí, sin embargo, sirve como parte de una profecía. Y según esta declaración, los sacrificios en el templo se ofrecían continuamente. Y más adelante en este capítulo se dice que el sistema del Antiguo Testamento está desaparecido para su tiempo histórico. Y para el siglo XXI, en su totalidad, ni templo, ni sacrificios, ni sacerdocio. Para el año 70 después de Cristo, después de que se escribiera esta carta a los hebreos, el templo fue destruido y se perdió la capacidad de hacer ofrendas, hacer sacrificios bajo el antiguo pacto. Y eso es un cumplimiento. Oseas 3:4 lo dice. Todo eran figuras de Cristo, quien iba a venir. Ahora veamos esto. Al entrar al patio externo del templo, lo primero que se encontraba era un gran altar en el que se sacrificaban los animales ofrecidos a Dios. Ellos eran, ese altar era el símbolo de los pecados y allí morían en expiación por ellos. Todo animal que era sacrificado era muerto allí. Solo podían ser sacrificados animales en perfectas condiciones. Tenía que ser un cordero perfecto, o el animal que fuera, tenía que ser perfecto. Escuchen, generalmente los mejores, entre los mejores de los rebaños. Y allí eran quemados. Producían humo que subía a los cielos como un olor grato al Señor. Esto lo podemos leer en Éxodo capítulo 29, versículo 25. Y esto significaba que el creyente estaba libre de pecado. Y esto agradaba a Dios. Escuchen, estamos hablando del amor de Dios. Y ahí junto tenemos el mar de bronce, también llamado como un mar de fundición, y era un gran reservorio de agua que estaba junto al altar de sacrificio, con la misma simbología de la antigua pileta del tabernáculo. Y en su agua se lavaban los pecados con un fuerte significado de purificación. Escucha esto. En el altar era purificado o era perdonado el pecado de la persona, del penitente que iba al sacerdote. Un animal perfecto. Ese animal perfecto significaba Jesucristo, quien fue el Cordero perfecto. Una vez que terminaba el sacrificio, el sacerdote venía manchado, con grasa, con sangre, venía a la pileta, allí se lavaba, porque se supone que todos sus residuos significaban los residuos del pecado perdonado. Escuche esto. Y con un fuerte significado de purificación venían ellos, se lavaban la sangre, cualquier otro residuo que quedaba en su mano, en los pies de los sacerdotes. Escuche, esto es muy interesante, para ser purificados. La mesa de los panes del tabernáculo y el que está en el gran templo, o estaba en el tabernáculo también,
estaba en la misma posición en ambos lugares. A la derecha de quien entraba al santo lugar, ahí estaba la mesa de los panes. Escuchen, con 12 panes sin levadura, apilados en 2 columnas de 6. 12, hablando de la provisión para cada tribu. La mesa de la proposición simbolizaba el alimento que viene del cielo, que viene de Dios. El alimento también significaba el alimento espiritual de su palabra. Hoy sabemos que era uno de los símbolos alusivos a Jesucristo, quien él mismo se refirió a sí mismo. En Juan 6:35 dijo: yo soy el pan de vida. No está refiriéndose a cualquier pan, se está refiriendo a ese pan que está dentro del templo, estaba dentro del tabernáculo. Él se está refiriendo: yo soy ese pan de vida. Y aunque esa época se supone que construyeron los templos, nunca los constructores del templo entendieron esto. También encontramos la menorá o el gran candelabro de oro con 7 lámparas de aceite. Era solamente uno en el tabernáculo. Estamos hablando en el tabernáculo. Ya en el gran templo la cifra aumentó hasta 10, en 2 columnas de 5, y a los lados del santo lugar estaban instalados. Eso lo podemos leer en Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 49. Además de la evidente utilidad de iluminar el ambiente, simbolizaba la presencia de Dios en el lugar. Además de eso, sus lámparas eran alimentadas con aceite, simbolizando la unción de Dios sobre nuestras vidas. La verdadera iluminación para la vida iniciaba aquí en este mensaje alegórico, figurado, indicando el camino hacia el Señor, hacia Jesús. Por eso Jesús, Él habló y dijo: yo soy la luz del mundo. Y no se está refiriendo a alguna otra cosa, simplemente a esta figura dentro del templo. Dice: yo soy esa luz que ustedes sientan y ven que ilumina. Los sacerdotes eso le impactaba tremendamente, porque ellos sabían a qué luz se refería Jesús. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, pero tiene que ver con esta luz precisamente. Era una luz que era una figura de Él. Bien. También encontramos el altar que estaba al final del lugar santo, del oráculo, y lo podemos leer en Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 49. Ahí colocaban los inciensos, cuyo aroma, su especie aromática y otros perfumes dominaban la sala. Era una fragancia extraordinaria, así de maravillosa. Una simbología bastante fuerte para las súplicas que nuevamente nos llevan a la figura del olor agradable que sube a los cielos en dirección a Dios. Allí los sacerdotes dirigían sus súplicas y las de sus fieles, ya que ellos eran como intermediarios. Los sacerdotes eran intermediarios entre el pueblo y Dios. Hoy, gracias al sacerdocio supremo de Cristo, hablamos directamente con el Padre. ¡Wow! Vamos a la sección 3, y es la excelencia del sacerdocio de Cristo. ¿Cómo dije? Perfecto. Excelencia del sacerdocio de Cristo. El ministerio o servicio de Jesús o del Mesías como sumo sacerdote es mejor que el levítico, o sea, el que se hacía en los tiempos del Antiguo Testamento, el sacerdocio de Leví. Es un ministerio de un nuevo pacto donde Cristo es el mediador, y el pacto viejo era un pacto humano. El oficio de Cristo es mejor porque es celestial y no terrenal. Por eso este pacto es mejor. Tiene mejores promesas. Esto lo podemos analizar en Hebreos capítulo 7, versículo 22. Aquí Cristo es fiador de un nuevo pacto, siendo establecido su sacerdocio por el juramento de Dios, teniendo un ministerio más exaltado, pues es un ministerio celestial. Podemos analizar muy bien la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio de los descendientes de Leví. Él era un mediador de un nuevo pacto, y esa es la excelencia que le da la superioridad de este nuevo pacto. Podemos ver la excelencia del amor de Dios al comparar
el servicio del sumo sacerdote en el santuario terrenal bajo el antiguo pacto, con el ministerio de Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial bajo el nuevo pacto. Y queda demostrado que esos diversos aspectos del antiguo pacto prefiguraban, tipificaban el ministerio de Cristo, quien instauró su nuevo pacto a través de su propia sangre, con su propio cuerpo. Jesús instituyó el nuevo pacto, un nuevo testamento, y ambas ideas se encuentran en una palabra griega, diaitek. Y miren, esta palabra en su ministerio celestial es muy superior a de los sacerdotes terrenales, porque habla del nuevo pacto, que es un acuerdo, una promesa, una última voluntad o un último testamento, y tiene como propósito de conceder gracia y bendición divina a los que respondan a Dios con fe y obediencia. Es un pacto de promesa para los que por la fe logren aceptar a Cristo o deseen aceptar a Cristo como el único Hijo de Dios y reciban sus promesas y se entreguen a Él, y por lógica hereden las bendiciones del nuevo pacto. La palabra diatec que les estoy expresando se encuentra en Marcos capítulo 14 versículo 24. Jesús les dice: esta es mi sangre, está dando la copa del vino, esta es mi sangre del nuevo pacto. La palabra diatec aparece ahí, que por muchos es de... Así que el sacrificio de Cristo es mejor que los sacrificios del antiguo pacto, porque fue un sacrificio voluntario y obediente de una persona justa, de Jesucristo, en vez del sacrificio involuntario de un animal. El sacrificio y el cumplimiento de la voluntad de Dios por parte de Jesús fueron perfectos y abrieron el camino al perdón, el camino a la reconciliación, el camino a la santificación de forma perfecta. Esto lo podemos leer en Hebreos capítulo 10, versículo 10. Puede leerlo también ese mismo capítulo, del versículo 15, versículo 16 y versículo 10. Con la llegada del nuevo pacto por medio de Cristo, el antiguo pacto se hizo obsoleto. Léalo, Hebreos 8:13. Sin embargo, el nuevo pacto no vuelve obsoletas todas las escrituras del Antiguo Testamento. No estamos hablando simplemente, estamos hablando solo del pacto mosaico, durante el cual se ganaba la salvación por la obediencia a la ley y a su sistema de sacrificios. El Antiguo Testamento no es obsoleto. Quiero aclarar muy bien esto. Muchas de sus revelaciones siguen señalando a Cristo, y como palabra inspirada de Dios sigue siendo de mucha importancia para nuestra vida. Es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir y para instruir en justicia. Recuerden, simplemente hablamos de la obsolencia, de la forma en la cual se ganaba la salvación por la obediencia a la ley y a su sistema de sacrificio. Hoy somos salvos gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es un sacrificio perfecto. Quiero ordenar las ideas y quiero decir lo siguiente: Dios acepta a Israel como su pueblo y escribe el pacto que hizo con ellos en piedras labradas. Llegado el momento, Dios elimina su antigua promesa y escribe su nuevo pacto en sus corazones. Por medio de Jesucristo, a lograr la salvación eterna y perfecta con su sangre. Ahora podemos acercarnos a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Quiero repetirlo nuevamente. Dios acepta a Israel como su pueblo y escribe el pacto que hizo con ellos en piedras labradas. Llegado el momento, Dios elimina su antigua promesa y escribe su nuevo pacto en sus corazones. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, a lograr la salvación eterna y perfecta con su sangre. Ahora podemos acercarnos a Dios cuando queramos a través de su Hijo Jesucristo. Bien, hemos concluido, pero continuamos. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso